Tenim ara mateix al telèfon a un mestre de periodistes, el gran Iñaki Gabilondo. Iñaki, bon día. Buen día, buenos días a todos. Bueno, buenos no, pero bueno, un saludo. ¿Qué podemos decir en una mañana terrible para nosotros? Pues no podemos decir realmente demasiado. Estaba oyendo al comité de empresa explicar hasta qué punto pues era, por un lado, necesario obedecer y, por otro lado, preparar muy bien toda la panoplia de actuaciones que haya que emprender para poder combatir legalmente esta situación, y yo creo que es lo que hay que hacer. Lo único que es, claro, es tan tremendo, tan doloroso, tan fuerte, y cuando uno se pone a mirar hacia atrás y observa cómo hemos ido todos, en cierto sentido, en fin, viviendo la situación sin haber estallado a tiempo, porque lo que está ocurriendo, que estén ahora mismo, en fin, cerrando un canal, después de haber cometido todos los desmanes de todo tipo de contenidos financieros, llevando las cosas a unos extremos económicos insostenibles, para hacer después mención a lo insostenible que es para cerrar. O sea, es una catarata de barbaridades que no puedo entender cómo lo hemos podido soportar. Yo digo, cuando vosotros estáis ahora denunciando la cantidad de tropelías que os han hecho, la cantidad de cosas que habéis tenido que omitir, la cantidad de sapos que os habéis tenido que tragar, yo estoy pensando, ¿cómo es posible que no hayamos estado todos allí juntos? ¿Cómo es posible que todos los medios de comunicación de todos los sitios no hayamos estado juntos? ¿Cómo vosotros y nosotros juntos no hayamos pegado el puñetazo en la mesa cuando era momento de dar el puñetazo en la mesa? ¿Y cómo es posible que hayamos podido permitir una situación que de pronto, en una mañana, pues decidan resolver por este procedimiento tan salvaje, tan brutal y tan disparatado, ¿no? O sea, verdaderamente los sentimientos que yo estoy escuchando son los que yo siento también. Pero yo le añado a esos sentimientos la sensación personal que tengo de dónde hemos estado, ¿no? Cuando he oído que por primera vez una persona del comité del grupo de la asociación de víctimas del accidente ferroviario, que era la primera vez que había hablado en plan, ¿no? Pero ¿cómo es posible que eso haya ocurrido sin que hayamos reventado todos juntos, nosotros y nosotros a la vez? Eso es lo que en este momento siento. Primero, la solidaridad profundísima con vosotros. Segundo, comparto la indignación por lo que estáis padeciendo. Tercero, por lo que toda la comunidad valenciana y los ciudadanos están padeciendo, la liquidación de un medio de comunicación así, argumentando además todas las razones que se están argumentando, cuando los pecados que se quieren purgar los han cometido ellos, cuando han estado haciendo una locura que ahora resulta que quieren acabar porque dicen que es una locura, cuando se han sometido a unas humillaciones profesionales de este calibre. ¿Cómo es posible que esto haya podido ocurrir? Yo estoy verdaderamente muy enfadado conmigo, y con nosotros los periodistas que no somos de allí, y tendríamos que haber estado más cerca, y vosotros y nosotros juntos hubiéramos debido dar un portazo hace mucho a esto. Pero ahora, fijaros, ¿qué puedo hacer? Enviaros un abrazo muy grande, saludaros con todo mi afecto de compañero, y bueno, y sumarme a las iniciativas que el comité de empresa estaba en un momento esbozando, en la línea de que tiene que preparar bien toda la estrategia de combate legal que sea necesario emprender. Creo que quieren hacerte alguna pregunta, Iñaki. Mónica. Sí. Bueno, más que pregunta, bueno, saludar y un saludo muy grande, mucha admiración en esta mesa también. Yo creo que esto empieza cuando la primera vez que un político, un gobernante hace una rueda de prensa sin preguntas, no se levantan inmediatamente todos los periodistas y se van, y no vuelven a la siguiente. Eso es justamente lo que estaba diciendo. Vosotros habéis padecido, y la profesión está padeciendo, y ha ido padeciendo vosotros de una manera verdaderamente escalofriante, por lo que ahora estamos averiguando, porque nos lo estáis contando vosotros, todas las cosas que os han obligado, o que habéis omitido, habéis tenido que omitir, ¿no? El juego pues hubiera tenido que ser, como digo, pues detenido en un momento. Yo estoy de acuerdo con las ruedas de prensa sin preguntas, siempre lo he dicho. Ahora yo estoy en una situación más de retirada, pero yo decía, pero bueno, vamos a ver, una rueda de prensa sin preguntas y nos vamos todos a la vez y se acaba el pitorreo de las ruedas de prensa sin preguntas. Y en la misma línea, digamos, cuando al margen de las naturales directrices que unas empresas dictan y las naturales, pues no sé, líneas de estrategia que unos servicios informativos tienen, con unos directivos que tienen derecho a establecer los planes y que estamos todos de acuerdo, y hay una disciplina de equipo que se mantiene, etcétera. Cuando las cosas llegan a un punto en que son sencillamente insoportables o cuando son inaceptables, que no se pueden entender por la línea de la jerarquía, que yo soy muy respetuoso con la jerarquía profesional, pero cuando llega las situaciones a los extremos, como el ejemplo que tú has puesto, en ese momento
la profesión tiene que aprender del drama que estáis viviendo vosotros, que eso se tiene que pasar de un golpe y no se puede en modo alguno tragar porque el siguiente sapo es más gordo y un buen día te pasan la factura de todos los sapos, pero te la pasan a ti, la factura de los sapos, porque en este momento hay claramente dos damnificados. Uno, la sociedad de la Comunidad Valenciana y los trabajadores de esta organización a la que de repente se le pasan al cobro, pues digamos, todos los sapos que se le han hecho previamente tragar, ¿no? Hay muchas lecciones que extraer de esta historia, pero hoy, como digo, todavía no creo que sea día de estas elecciones, sino de sumarnos al coro de la protesta, de la solidaridad y enviaros un fuerte abrazo. Además, Iñaki, nosotros somos un medio de comunicación público y autonómico. Qué difícil es la relación entre periodismo y poder. Qué complicado, qué tremendamente complicado. ¿Por qué no se normaliza? ¿Por qué no somos capaces entre todos de normalizar una relación? Bueno, para empezar, hay dos cosas que se incluyen en tu observación. Una primera es la referida a la normalización de la relación. Esa relación nunca estará normalizada de una manera espontánea, ni cabe establecer una normalización a través de una normativa que se articule. Esa es una tensión, es un juego de tensión que tiene una línea de tensión razonable, tiene una línea de tensión soportable y tiene una línea de tensión insoportable. Este es un juego que no se puede articular, eso se le tiene que librar peleándolo. Y luego hay otro tema que está por encima de todo y es la falta de convicción en lo público. Es que hay una clamorosa falta de convicción en lo público en este momento en el gobierno y no solo el gobierno, digamos que hay una especie de estado de opinión que entiende que lo público es algo a eliminar, que no tiene ni pies ni cabeza, que es algo que no viene a cuento, y los defensores de lo público, entre los cuales yo me incluyo desde siempre, que creo que es importantísimo que haya medios de comunicación públicos, pues estamos teniendo que patalear un poco contracorriente, porque hay un pensamiento dominante que cree que lo público no tiene mucho sentido. Suma las dos cosas y está incluida más o menos en tu observación. Una despreocupación por lo público y un desinterés por lo público y un afán de ir desarbolando lo público que se ve claramente en casi todo, en los medios de comunicación también, pero no solo en los medios de comunicación, como sabemos. Y por otro lado, una dificultad de relación con la política que es tradicional. El periodismo y la política siempre han tenido una relación pues compleja, llena de complejidad, muy llena de complejidad, pero que está clara que incluye la necesidad de batallar. No se regala nada. Cada metro que se pierde es un metro que se pierde y es un juego muy complicado. Pero ya digo, tantas cosas van a tener que ser reflexionadas a partir del drama de Canal Nou. Va a dar lugar a 700 millones de cosas que deben ser estudiadas, revisadas, reflexionadas, y una de ellas es la que propones, claro. Sí, moltíssimes gràcies per intervindre. Olvidaos de mí, tenéis cosas más importantes en este momento que hacer. Un abrazo a todos, muchísima suerte, gracias. Gràcies, Iñaki. Gràcies pel teu suport, Iñaki.